Son muchos. Sí. ¿Cuántos sabemos? Oye, Luis, tú Sí. que, aprovechando, tú que has oído hablar de la relación cooperativa que están manejando en otros países. Ajá. Si quieres lo comentamos al final, ahí no sé si quieres ya retomar y... Bueno, sí, si quieres ahorita que abramos ahí el periodo, nada más para seguir un poquito ya con el tema. Simón. Bueno, les comentaba, ¿no? Aquí los diferentes criterios que han surgido, el tema de la erosión, el tema o la terminología de la erosión, ¿no? Esto que buscaban combatir la elusión prácticamente. Si ustedes leen, hay varios criterios ya por parte de los tribunales, tanto el Tribunal Colegiado como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde se refieren o aluden a la elusión y elevación como dos términos completamente iguales. Entonces, es preocupante esto. ¿Por qué? Porque las leyes nos permiten llevar a cabo este tipo de estrategias o como le llamamos economías de opción. Y ahorita que les hablaba, por ejemplo, de la terminología o del término legitimidad, que hablamos de una cuestión moral que se cambiara, ¿no? En nuestro artículo 31, fracción cuarta, o que se sustituyera el término de legalidad por el término de legitimidad del Estado, porque uno lee estos criterios y ahorita el criterio que le leía, ¿no? Decir, oye, es que están afectando prácticamente en este sentido donde les comentaba, ¿no? Que estaban generando una erosión este tipo de empresas grandes en nuestro país, disminuían el erario público y obligaban a subsanar dicha merma a los gobernados, al resto de los gobernados, a eso se refiere, ¿no? Entonces, prácticamente lo que están queriendo decir es que, y atendiendo al principio de proporcionalidad, porque así lo establece el 31 fracción cuarta, ¿no? Cuando hablamos y de progresividad de los impuestos también, ¿no? Quien más gana debe de pagar más impuestos, pero resulta que aquellos que más ganan tienen estrategias por las cuales eluden o evaden estrategias que aplican en sus empresas y no pagan impuestos, y entonces hablamos de dos terminologías distintas. Y no es algo que está muy de fuera o muy lejos de la realidad cuando hablamos de ese principio de legitimidad, porque nos podemos ir, y que no está el tema del día de hoy, pero que está muy vinculado, relacionado con el artículo 5A de Código Fiscal de la Federación, cuando hablamos de la cláusula antiabuso. Aquellos que no están muy relacionados con la materia, prácticamente lo que dice la cláusula antiabuso es que si tú aplicas una estrategia fiscal de esas que eluden la obligación fiscal, debes de acreditar, uno, la razón de negocios y que el beneficio económico debe estar por encima del beneficio fiscal para que se te pueda tomar como o palomear, ¿no? Que le den luz verde a esa estrategia. Entonces, prácticamente, ¿qué están diciendo ahí? Que no puedes tener un beneficio fiscal por encima del beneficio económico, que si tú estableces una estrategia, lo estás haciendo para disminuir el beneficio fiscal, para disminuir lo que es el pago de los impuestos y obtener un beneficio fiscal y el cual pues afectaría a final de cuentas al gasto público, ¿no? Hablando del principio de legitimidad que estaría implícitamente establecido en el artículo 5A de Código Fiscal de la Federación, cuando nos establece esta reglita, pudiéramos verlo como una realidad y no muy alejado de ese pensamiento que les comentaba ahorita, ¿no? De decir, pudiéramos llegar a ese punto. Y les digo esto porque me gusta a veces ponerme a leer algunos criterios internacionales. Ahí está el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, por ejemplo. Alguna vez un expresidente del CIAT que residía en Colombia, en uno de los congresos internacionales del CIAT, se paró enfrente y hizo una declaración muy interesante en relación al principio de legitimidad y decía: el evasor fiscal es un mal cristiano porque no ama a Dios sobre todas las cosas, ama su dinero sobre todas las cosas, refiriéndose a que no piensan en Dios y nada más piensan en su dinero y nada más hacen estrategias para enriquecerse más, ¿no? Y no piensan en el gasto público. Entonces, está interesante esto, ¿no? Pero si bien es cierto, y el tema de ética, cuando hablaba la reunión pasada, Salvador Leaños, debe existir ética por ambas partes, ¿no? El Estado, el contribuyente, el profesionista como asesor fiscal
y aquí les pongo una reseña de lo que señala Santo Tomás, que es una copia de lo que Aristóteles en su momento señalaba sobre las causas, ¿no? Decía, por ejemplo, Santo Tomás, aplicando las 4 causas que señala Aristóteles sobre el impuesto, cuando debe de ser justo y produce un deber moral de pagarlo, dice, es moral pagar el impuesto y es justo pagar el impuesto cuando cumple con estas 4 causas, ¿no? Si hablamos de moralidad en el pago de los impuestos, porque si hablamos de moralidad en la cuestión del aumento de las tasas, del aumento de los impuestos, de la disminución de los salarios, pues pudiéramos alegar que a lo mejor eso es inmoral y tanto el Estado está actuando inmoralmente y el por qué yo no debería actuar moral, ¿no? Y nada, me lo pongo como breve reseña, ¿no? Nos señala estas 4 causas, ¿no? Que una es que la cuantía del impuesto deba de guardar una adecuada proporción con la capacidad de pago, que el impuesto deba gravar a quien tenga la capacidad económica suficiente para hacer frente a su pago, que el impuesto deba ser aprobado por los representantes de la sociedad y que un impuesto solo es lícito cuando se dedica al bien común. Solamente se debe aprobar en el caso de que los representantes de la sociedad lo consideren justificante y no exorbitante como acostumbramos o gravoso como se acostumbra realmente en la actualidad. Pero vamos al punto ya del tema principal, ¿no? Ya entendiendo o comprendiendo lo que se entiende por erosión, por evasión, por elusión fiscal y cómo la autoridad trata de voltear la tortilla y hablar de moralidad tributaria, el principio de legitimidad y legalidad de los impuestos establecido en la Constitución implícitamente en el artículo 5A de Código Fiscal de la Federación, cuando hablamos de operaciones inexistentes. Y es bien curioso, ¿no? Cómo el mexicano idea tantos esquemas que empiezan a ser tan complejos en la actualidad, ¿no? Comentando esto un poquito de la historia de cómo surgieron las operaciones inexistentes y cómo surgió el artículo 69 de Código Fiscal de la Federación. Recordemos que la factura, antes de que fuera un comprobante fiscal digital, un archivo XML, pues era un papel, ¿no? Emitido por una imprenta autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que emitía ciertos folios y se los emitía a cierto contribuyente, quien emitía esos comprobantes fiscales para que fueran deducibles para la persona con la que llevaba alguna actividad económica. Y cómo en aquellos tiempos se empezó a generar un negocio de carácter ilícito, que era la compra-venta de facturas apócrifas. En aquel tiempo, por lo que se hacía es que se ponían en vínculo con las imprentas autorizadas, este tipo de personas que se dedicaban para que más o menos se cuadraran los folios que se emitían. Por ahí había negocio entre las imprentas con otras imprentas para que pudieran también dedicarse a la venta de folios autorizados por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y había aquellos que falsificaban estos documentos y que quedaban, a final de cuentas, sujetos a una facultad de comprobación. Y quiere decir que la autoridad tendría que ir a revisarte con una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, cualquiera de las facultades de comprobación que existen en el Código Fiscal de la Federación, para poder comprobar la veracidad de ese documento. Entonces, si la autoridad detectaba y pensaba o tenía alguna presunción de que el documento que amparaba una operación que había hecho deducible y que era estrictamente indispensable para el contribuyente, pero dudaba de la procedencia lícita del documento, pues tenía que investigar si ese documento realmente era legal o era el expedido completamente por la impresora, la imprenta, perdón, autorizada, y que coincidía con los folios y que coincidía con el contribuyente que los había solicitado. Entonces era una labor ardua, ¿no? Porque en aquel tiempo la autoridad tenía 2 años para ejercer el acto de molestia, que era una visita domiciliaria, y dentro de esos 2 años, en 1 año y medio, tenía que investigar sobre ese documento. Y póngale que era una empresa grande y que tenía muchos documentos apócrifos a lo mejor o de dudosa procedencia, y tenía que investigar sobre todos estos documentos que tenía la procedencia de los mismos y luego ejercer una acción penal, ¿no? Entonces en aquel tiempo pues era muy complicado para la autoridad poder detectar estos comprobantes fiscales apócrifos y poder ejercer las acciones correspondientes, ya sea para la deducibilidad o la no deducibilidad, y para la persecución de carácter penal federal. A raíz de que se crearon los comprobantes fiscales digitales, todos estos que se dedicaban a la actividad esta ilícita de
venta de facturas, pues vieron que se les acaba el negocio y empezaron a migrar a las nuevas tecnologías. Entonces agarraron todo su changarro y empezaron a asesorarse con gente que se dedicaba al área de la informática, ¿no? ¿Cómo podemos falsificar un archivo XML? ¿Cómo podemos crear un comprobante fiscal digital? Porque sabemos que es difícil, ya no es como un papel normal, ¿no? Si ustedes agarran archivo XML, distinto del PDF que nos envían, ¿no? Porque el XML es el archivo que hace las veces o la prueba plena, ¿no? En cualquier ámbito para acreditar que, que ese comprobante fiscal digital, pues no lo podemos leer, ¿no? Si uno lo abre o lo imprime, es un archivo con algoritmos, con números, con signos y todo esto, y el archivo PDF es la representación de ese documento, que es el documento real. Entonces, en un principio, cuando se dieron estas modificaciones a la ley, pues se crearon estos archivos apócrifos también digitales emitidos por este tipo de personas que se dedicaban a estos actos ilícitos, y pues fue muy poco el tiempo que les duró el negocio, porque realmente el SAT pues empezó a implementar nuevos estándares de protección para que no fueran falsificables y todo esto. Entonces fue poco lo que les duró el negocio a este tipo de personas. ¿Qué fue lo que sucedió después de esa situación? Empezaron a migrar, empezaron a crear sociedades legalmente establecidas con un objeto social, con socios, con participaciones, con capital, dados de alta en Hacienda, dados de alta en registro público, con cuentas bancarias que podían expedir comprobantes fiscales digitales. Porque no fue sino hasta 2014 que se creó el 69B, donde se establecieron ya requisitos para poder acreditar o para poder hacer deducible un comprobante fiscal digital que a lo mejor no amparara las operaciones o que amparara operaciones simuladas. Ahorita explico más o menos de qué se trata. Pero se crearon sociedades completamente legales, con domicilio fiscal, con todos los requisitos que les pedía Hacienda y que podían expedir comprobantes fiscales. Porque hay que recordar que antes de 2014, el único requisito que te pedía la autoridad fiscal para hacer deducible un gasto era, uno, que tuvieras un comprobante fiscal digital, y dos, que ese comprobante fiscal digital amparara operaciones que fueran estrictamente indispensables para ti, para poder hacer deducible ese gasto. No tenías que comprobar nada más allá de lo que decía el comprobante fiscal digital. Uno es su concepto y el otro que fuera un comprobante fiscal digital completamente válido o legal. Entonces, este tipo de empresas que empezaron a vender comprobantes fiscales digitales apócrifos, digamos así, en su fondo, empezaron a ofrecer sus servicios como esquemas de planeación o de estrategias fiscales, porque como les comentaba, había una laguna legal ahí, y es la laguna que les comento. La laguna legal era que no tenías que acreditar el fondo de la factura, o que te habían prestado realmente los servicios que amparaban esa factura, o que te habían vendido los bienes que amparaban la factura. Simplemente necesitabas el comprobante fiscal digital y que esa operación que amparaba fuera un gasto estrictamente indispensable para tu empresa. Entonces, este tipo de empresas por lo regular empezaron a crecer como prestadoras de servicios, porque sabían que era más fácil poder prestar un servicio sin necesidad de adquirir bienes, y que no tuvieran tanta complejidad para acreditar la transmisión de algún bien, ya sea mueble o inmueble, a otra empresa. Y entonces pues decía, ¿qué se nos facilita más? Pues prestamos servicios de limpieza, prestamos servicios de personal, prestamos servicios de mantenimiento a computadora, de softwares intangibles, todo lo que tuviera que ver que no fuera difícil acreditar ante la autoridad en el caso de que se diera una revisión, ¿no? Entonces empezaron a vender masivamente esas empresas a nivel nacional facturas. Y resulta pues que uno de los primeros, y fue comprobado, y hay varios todavía litigios en camino en relación. El primero de los primeros clientes fue el gobierno, porque no nada más se beneficiaron los empresarios con las deducciones que acreditaban con la cuestión de las operaciones que amparaban esos comprobantes fiscales digitales, sino también el gobierno vio la manera de poder justificar gastos que eran indispensables con empresas que realmente existían,
que estaban legalmente constituidas, que podían licitar, que tenían un historial y que a través de este tipo de empresas podían hacer gastos que pudieran sacar a través de otros esquemas esa cantidades de dinero, ¿no? Entonces empezó a dar mucho también a través de gobiernos la prestación de servicios de venta de facturas para efectos de triangular las cantidades de dinero y poder sacar el dinero de gobierno. Y como si llegaba una revisión, pues decía, ¿de dónde se gastó ese dinero? Pues se llevó a cabo, aquí están los contratos, aquí está la empresa, nos prestó estos servicios, se hizo el gasto, se hizo la transferencia, nos emitieron las facturas y todo está bien. Pero realmente los servicios no se habían prestado, ¿no? Entonces vamos más allá, ¿no? En cuestión de lavado de dinero también, el narcotráfico, la delincuencia organizada y todo esto, pues también empezaron a ver un nicho de mercado con este tipo de empresas para lavar sus recursos de procedencia ilícita o para poder justificar las entradas de dinero y todo esto con actividades que realmente no se estaban prestando, ¿no? Entonces empezó a haber también blanqueamiento de recursos de procedencia ilícita a través de este tipo de empresas que vendían facturas. Para empezar, pues hay que entender qué significa la palabra inexistente, porque esto se refiere, ¿no? Operaciones inexistentes. Entonces se refiere a que aunque existe, se considera totalmente nulo. Entonces, hablando del comprobante fiscal digital, es un comprobante que es real, que lo emitió una empresa legalmente constituida y que sí existe, pero es considerado totalmente nulo. Entonces, en este caso, antes de que existiera el artículo 69, el Código Fiscal de la Federación bastaba con emitir un comprobante fiscal en términos del artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación para que de facto se dé la deducción o el acreditamiento respectivo. Sin embargo, la primera sección de la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa consideró que la autoridad fiscal, para verificar si ese soporte documental efectivamente consigna un hecho grabado por una contribución, es decir, el valor probatorio de una factura, siempre quedará sujeto a las facultades de comprobación de la autoridad, quien determinará si procede el efecto fiscal que el contribuyente le atribuye, ¿no? ¿Qué pasó? Cuando recién empezaron a salir estas y empezaron a este tipo de empresas que vendían facturas y empezaron a llevar actividad masivamente con el público en general y en el ejercicio de las facultades de comprobación, la autoridad fiscal estuvo revisando a los contribuyentes y detectaba gastos fuertes, ¿no? De repente llegaban a hacer una revisión y decían, oye, te gastaste $1,000,000 en prestación de servicios de limpieza. Se me hace bien raro el gasto y resulta que el gasto lo hiciste en un solo mes, en diciembre, ya cuando ocupaba la factura para hacer deducible el gasto en el cierre del ejercicio fiscal. Entonces, hacían una compulsa con el tercero que le había prestado los servicios y llegaban y resulta que, uno, tenían un domicilio virtual, dos, tenían un domicilio no localizable o un domicilio fantasma, tres, pues el domicilio fiscal estaba en Tepito o en San Juan de Dios. O cuando llegaban a revisar, pues era un 4x4 ahí con un escritorio, una máquina de escribir, una persona que abría al público en general, pero que no tenían ni activos, ni infraestructura, ni personal, ni nada para poder acreditar que sí habían prestado el servicio, ¿no? Y máxime que de repente de la compulsa detectaban que llevaban operaciones millonarias con muchísimas empresas a nivel nacional y que no les cuadraba el domicilio fiscal o la actividad que estaban llevando, pero no existía el 69B, que ahorita lo vamos a analizar. Y ahorita, como les comentaba, ¿no? Existía una factura falsa en forma y existe la factura falsa en su contenido. La falsa en forma es la que les comentaba, ¿no? Aquella que era apócrifa el documento, es aquella que no ha sido realmente expedida por un contribuyente alguno y que es prehecha y no soporta la más ligera de las revisiones. De inmediato es detectada, ¿no? Esa que compraban y que era ilegal completamente porque había sido, era una hecha de manera falsa, ¿no? Era una factura apócrifa. Y luego existe la factura falsa en su contenido, que es aquella que sí es emitida por empresas existentes en el momento de su expedición y que reúne todos los requisitos fiscales, pero en su contenido es apócrifo. Entonces, que no es real, que es simulado. Ahorita vamos a analizar un poquito, ¿no? Entonces, de esta forma, dice la autoridad, puede desconocer el efecto fiscal que el contribuyente le puede dar a un comprobante fiscal, ya sea de ingreso o de deducción, por no existir el hecho grabado por la contribución, que es decir, por considerar que el acto o actividad que se pretende grabar
es simulado. Existe una simulación. Existe todos los requisitos, 29A de Código Fiscal de la Federación. Hay una empresa legalmente constituida que cumple con todos los requisitos, está dado de alta en el Registro Federal de Causantes, tiene sus facturas, tiene su cuenta bancaria, lleva una actividad económica, porque inclusive no necesariamente este tipo de empresas se dedicaban a vender facturas. Me ha tocado muchos casos en la práctica de este tipo de empresas que vendían facturas que también realizaban una actividad económica. Entonces había ahí un híbrido entre una empresa legalmente constituida que sí llevaba una actividad económica real y que también vendía facturas, y que el problema se dio cuando se generaron las facturas a contribuyentes que sí les habían prestado los servicios que realmente decían que se prestaban, y que cuando les invalidó los comprobantes fiscales la autoridad, les crearon un grave problema, ¿no? Ahorita vamos a analizar cuál es el efecto que se da con este artículo 69B. Entonces, el 69B nos señala que los contribuyentes que han emitido comprobantes sin contar con activos, personal, infraestructura, capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien que dichos contribuyentes se encuentran como no localizados, que es el caso que les comentaba, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes, ¿no? Entonces aquí existe una presunción, y es una presunción juris tantum, como lo vamos a analizar ahorita adelante, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Se generan dos supuestos. Se establece un procedimiento para estos dos supuestos para determinar la existencia de las operaciones, que es uno, cuando se presenta, cuando un contribuyente ha estado emitiendo facturas sin contar con la capacidad para presentar los servicios, que son los que llamamos en el área como los EFOS, que son los que expiden facturas que amparan operaciones simuladas. Y luego el segundo supuesto se da si un contribuyente ha estado dando efectos fiscales a dichas facturas, que podría dar como resultado la simulación de actos, que es lo que conocemos en el área como EDOS, que son los que deducen operaciones simuladas. Entonces de ahí surgen dos términos nuevos, ¿no? Que es el EFO y el EDO. Para ver cómo se da la simulación en este tipo de comprobantes fiscales, pues hay que analizar la ley especial, ¿no? Que nos define la simulación. El artículo 2180 de Código Civil Federal establece que es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. Y existen dos tipos de simulaciones. Uno es la absoluta, que es, ella ocurre un acto externo aparente que tiene matices de veracidad, ocultando el verdadero acto jurídico que las partes quisieron realizar. No existe acto jurídico y no genera derechos ni obligaciones, por lo tanto no puede producir ninguna consecuencia de derecho, inclusive fiscales. Dice, en materia fiscal, la simulación absoluta se presenta cuando las operaciones no existen y únicamente se llevan a cabo las formalidades para dar la apariencia de que sí se realizaron con la firme intención de obtener un beneficio indebido, ¿no? Entonces ahí hay una simulación absoluta. Y la simulación relativa se presenta cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia u oculta su verdadero carácter. Las partes involucradas tienen el ánimo y la voluntad de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos o obligaciones. Existe un objeto y acto jurídico deseado por las partes que ocultan a través de un acto jurídico distinto. Se presenta en el momento en que si se lleva a cabo una operación, pero por alguna razón el contribuyente oculta la verdadera naturaleza de dicha operación, dándole una apariencia totalmente diferente y así obtener un beneficio indebido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de simulación relativa, podemos hablar de una elusión fiscal, posiblemente, y cuando hablamos de una simulación absoluta, pudiéramos hablar de una evasión fiscal en cierto aspecto, ¿no? Y lo que les comentaba, ¿no? El artículo 69 señala que se presumirá, ¿no?, inexistente el acto que ampara dichas facturas. Entonces, cuando hablamos de presunción, hablamos de una presunción de acción y efecto de presumir.
que es una acción y efecto de presumir, sospechar, conjeturar, juzgar por inducción. En este caso, la presunción es juris tantum, no es considerada absoluta en virtud de que es una presunción que admite prueba en contrario, señala la definición de la presunción. En este caso, el 69 se conoce como una facultad de gestión. Para esclarecer un poquito las terminologías y la diferenciación entre una facultad de comprobación y una facultad de gestión. En Código Fiscal de la Federación se establecen distintas facultades de la autoridad. Acuérdense que de principio, por las declaraciones de los contribuyentes gozan de presunción de buena fe, pero si la autoridad en algún momento llegase a presumir que se está omitiendo el pago de impuestos o a tener ciertas indicios de que se está omitiendo el pago de impuestos, ya sea por la información que le están brindando terceros o de la misma información que el contribuyente le está dando, puede ejercer facultades de comprobación, como lo son la visita domiciliaria, la revisión de gabinete, la revisión electrónica, etcétera, ¿no? Y hay otras que se han definido por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de tesis y de jurisprudencias que las señala como facultades de gestión. Estas facultades de gestión han nacido poco a poco los últimos años, como lo es el 69B, el 69 bis, por ejemplo, cuando hablamos de compra indebida de pérdidas fiscales, cuando hablamos de cancelación de sellos digitales del 17H de Código Fiscal de la Federación, del artículo 41 de presunción en la determinación de omisión de impuestos por parte de las autoridades fiscales. Esas son facultades de gestión y ese tipo de facultades de gestión se da a través de presuncionales de la autoridad. El artículo 68 de Código Fiscal de la Federación señala que todos los actos de autoridad se presumen ciertos, que todo lo que se establezca en las actas que levante la autoridad en el ejercicio de sus facultades se presumirán legales. Entonces, salvo prueba en contrario, ¿no? Cuando haya una negativa por parte del contribuyente. Entonces, a través de esta facultad de gestión, la autoridad presume que las operaciones que amparan los comprobantes fiscales digitales que está pretendiendo hacer deducibles un contribuyente, se presume que amparan operaciones simuladas y que por lo tanto son operaciones inexistentes y le da la oportunidad al contribuyente de poder presentar pruebas en contrario. Entonces, aquí les establezco un esquema generalizado de lo que es el procedimiento del 69 para efectos de determinar una presunción juris tantum, como les comentaba, en la que se le determina al contribuyente que se le da un periodo para poder desvirtuar los hechos o omisiones o que esos comprobantes fiscales que emitió el contribuyente y que está deduciendo otro contribuyente, pues sí amparan operaciones reales, que no fueron operaciones simuladas. Entonces hay que acreditarlo, ¿no? Entonces se establece aquí un procedimiento. Este procedimiento se va a llevar a través del buzón tributario. Es un procedimiento completamente electrónico, por así decirlo, así como las revisiones electrónicas. Se le notifica en este caso al EFO, que ya vimos la definición, al que emite la factura con operaciones simuladas, que es el origen de todo. Se le notifica, ¿no? Hay una presunción de conformidad con el 69B y tiene que aclarar la situación. Fíjense que salió algo bien curioso. Y para entender el 69B, voy a regresar al artículo en sí, para explicarlo. El otro día estaba dando clases, ¿no? y explicando el artículo, y me preguntaba un alumno, oye, pues realmente si el problema son las operaciones que amparan las facturas, ¿por qué el artículo está hecho de esa manera? Y es a lo que voy, ¿no? Cuando detectaron la actividad de venta de facturas, se dieron cuenta las autoridades que era un monstruo ya de negocio que a nivel nacional se había estado llevando a cabo y que en el ejercicio de las facultades la autoridad iba a estar pues casi imposibilitada para poder revisar a todos los contribuyentes que habían deducido facturas que amparaban operaciones inexistentes. Imagínense cuántos millones de contribuyentes se vieron beneficiados por facturas que amparaban operaciones inexistentes.
Y sabemos que la autoridad para ejercer su facultad de revisión, en este caso, tiene 5 años. Entonces, revisar a un mundo de millones de contribuyentes en el cual tendría que determinarles créditos fiscales por omisión de impuestos, por declarar inexistentes sus comprobantes fiscales digitales porque amparaban operaciones simuladas, pues era un mundo de trabajo, ¿no? Para el SAT. Entonces, cuando diseñaron o mandaron la iniciativa de reforma de este artículo, bueno, de adición a este artículo, se propuso atacar el origen. ¿Cuál era el origen? Los EFOS. Buscaban atacar el EFO para que, como cascada, cayeron los EDOS, porque prácticamente, si ustedes analizan el procedimiento que se establece en el 69, el procedimiento se le establece al que emitió la factura de comprobantes fiscales y la consecuencia que trae el hecho de que no compruebe que esos comprobantes fiscales que emitió no amparaban operaciones inexistentes, traía la no deducibilidad de los gastos de la gente, de los EDOS, que son aquellos que llevaron las operaciones con eso. Pero como les comentaba, hay gente que realmente sí lleva operaciones reales, operaciones que no eran simuladas con este tipo de contribuyentes, porque había contribuyentes EFOS que emitían, que sí emitían facturas reales, que sí se dedicaban a una actividad, pero que eran como una especie de híbrido. Pero más allá de esto, el artículo 69 establece una serie de requisitos que yo también comento que en la actualidad, ya no siendo tan necesario el tener un domicilio fiscal para llevar las operaciones. Me ha tocado, por ejemplo, asesorar a muchos clientes que trabajan con aplicaciones para Apple, para Android, que trabajan con criptomonedas, con todo este tipo de actividades que trabajan a través de su computadora, con otras personas en otros países que se conectan a cierta hora y trabajan en conjunto y que reciben pagos de parte de la plataforma de Apple en cuentas en el extranjero y que no requieren de un domicilio fiscal, pero se los exige el artículo 10 de Código Fiscal de la Federación. Ok, pues ahí tengo el domicilio fiscal que me exiges y es mi casa, porque no voy a rentar un local ni me voy a gastar un dinero para irme ahí con mi computadora, porque no ocupo nada más. No ocupo secretaria, no recibo personal, a todos los atiendo ya sea por celular, por WhatsApp, por Messenger o por mi computadora, por correo electrónico. Entonces, yo y trabajo con intangibles, no ocupo activos, soy un programador. Los únicos activos que ocupo son intangibles, son programas, son software, son hardwares para mi computadora para poder trabajar este tipo de programas que sí me generan grandes cantidades de ingresos. Y luego no ocupo personal, porque yo trabajo con gente que está establecida en otros países y yo no les pago a ellos, quien nos paga la plataforma de Apple y cada quien recibe su parte que le corresponde. Infraestructura, pues tampoco ocupo la infraestructura, salvo aquella que me pides como domicilio fiscal y es aquí mi casa. Y pues cuando hablas de capacidad material, directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan dichos comprobantes, pues encuadro exactamente en el supuesto del 69 como contribuyente. Y es al caso que voy. Cuando empezó la autoridad a revisar contribuyentes, llegaba a revisar el domicilio fiscal, se daba cuenta que no tenía activos, personal, infraestructura, capacidad material directa y decía 69, todos los comprobantes fiscales que tú emitiste, me tienes que comprobar que sí amparan operaciones reales, que no son operaciones inexistentes o simuladas. Entonces, pues ahí está, ¿no? La tarea de juntar pruebas para poderle acreditar a la autoridad. Y ahí entramos a otra terminología, para acreditar la materialidad de los actos. ¿Cuántas pruebas son necesarias para mí como contribuyente para poderte acreditar la materialidad de los actos que amparan esas operaciones en los comprobantes fiscales digitales? ¿Hasta qué punto tengo que yo probarte? Porque es otra de las situaciones y las complicaciones del nacimiento del artículo 69b. Las definiciones, uno de razón de negocios, otro de beneficio económico, otro de materialidad, que no están definidas en la ley tampoco. Entonces, por ahí encontramos algunas definiciones de lo que se entiende por materialidad de conformidad con la Real Academia Española, por ejemplo, que es la superficie exterior o apariencia de las cosas. Por su parte, se define a la operación como la ejecución de algo, de algo, dice. De estas definiciones podemos concluir
que la materialidad de las operaciones supone la existencia física de algo. Dice, por su parte, nuestra legislación fiscal no define lo que debemos entender por materialidad de operaciones. Sin embargo, hay que destacar la reforma fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2009, el 9 de diciembre, perdón, de 2013, en la que se adicionó el artículo 69B, en el que señala lo que les comentaba ahorita, ¿no? Y luego, perdón. Donde establece todos los requisitos, que es lo que les decía, y la ley, más allá de lo que señala en la interpretación, no nos señala que si debemos de cumplir con todos los requisitos, o si cumplimos con uno, ya es suficiente, porque hay empresas que no cumplen con 3 y cumplen con 1, no cumplen, entonces se empieza a dar esa problemática porque ya queda a criterio de la autoridad determinar si alguien encuadra en el supuesto de EFO. Entonces, aquí se desprende, por ejemplo, en el caso del artículo 28, las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales están obligadas a llevar contabilidad, que cuando la autoridad lleva a cabo una revisión, lo va a hacer sobre la contabilidad. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el fin de la revisión? El debido cumplimiento de las obligaciones fiscales, el pago, las contribuciones al gasto público. Entonces, el 28 nos define la contabilidad. Voy a revisar la contabilidad. Bueno, entonces establece ahí el Poder Judicial que para que un gasto o erogación pueda ser considerada como deducible o acreditable, el contribuyente deberá demostrar que la operación, una, de que se trate, tenga sustancia económica, que cuente con un soporte real, que quien pretenda deducir o acreditar determinados conceptos con base a un comprobante fiscal debe, además de reunir con los requisitos fiscales que señalan las disposiciones legales, contar con la documentación que soporte que efectivamente existe la operación y que ampara el comprobante. Esto es, que demuestre que la operación tiene un soporte real o sustancia económica. En relación a la sustancia económica, las NIF por ahí, las normas de información financiera que manejan mucho los contadores, establece que debe prevalecer en la delimitación y operación del sistema de información contable, así como el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y todos otros eventos que afectan económicamente a una entidad. Por lo tanto, conforme a las disposiciones anteriores y conforme a los criterios emitidos por los órganos jurisdiccionales, para que los contribuyentes puedan hacer deducible o acreditable un gasto, deberán contar con el comprobante fiscal que cumpla con lo previsto en el 29, 29A y con la documentación e información que permita comprobar la veracidad del mismo. Es decir, deberán acreditar la materialidad de las operaciones. En este sentido, las razones que normalmente señala la autoridad fiscal en sus actos de fiscalización son los siguientes, que es en la práctica lo que se ha dado, ¿no? Que no localizó el domicilio fiscal de las empresas con las cuales supuestamente se llevaron a cabo las operaciones, que el emisor de las facturas no tiene activos o personal o que estos son insuficientes, que no se proporcionó la documentación e información suficiente para acreditar la materialidad de las operaciones o que faltó algún o algunos de los datos y o documentos solicitados mediante los exhaustivos requerimientos y cuestionamientos. Por lo tanto, la autoridad fiscal deja a un lado el procedimiento previsto en el 69B del Código Fiscal de la Federación y utiliza un argumento de la materialidad de las operaciones al ejercer cualquiera de sus facultades de comprobación y requiere diversos documentos que incluso una vez presentados les resta valor probatorio con el argumento de que se trata de documentos privados y de fácil confección. No quiero revolverlos tanto, pero prácticamente el 69B se creó con un fin: detectar comprobantes fiscales digitales que en su contenido fueran apócrifos, aquellos que vendían facturas y que realmente no prestaban el servicio. ¿Cómo buscaba hacer esto? Pues se supone que lo idóneo hubiera sido revisar a cada contribuyente, que sea deducible el gasto y que este contribuyente le tuviera que acreditar la materialidad de las operaciones, la materialidad del acto y que le presentara las pruebas, el contrato que firmó con la persona, que si realmente sí le prestaron el servicio y todo esto. Pero al crearse el 69B con un efecto cascada que les comento, ¿no? De atacar directamente o en inicio al emisor de las facturas y que de aquí cayeran como fichas de dominó todos los que hicieran las deducciones, creó algo más complejo del artículo porque le puso ciertos requisitos que dejó al arbitrio de la autoridad
que pudiera ejercer facultades y cuestionar cualquier comprobante fiscal que revisara como operación simulada y que el contribuyente tuviera que acreditar, porque así lo señala cuando les comenté el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, que el contribuyente tuviera que acreditar la materialidad de los actos, porque señala el 68 que todos los actos de autoridad se presumen ciertos, que es la presunción de legalidad, y que salvo prueba en contrario, pues el contribuyente tiene que acreditar. Y no existe, como les comentaba, ¿cómo se señala? Un criterio, aquí lo señala, ¿no? De valoración de pruebas, cuántas son suficientes para acreditarte que realmente sí se prestaron los servicios que amparan este tipo de documentos. Y nos encontramos con unas problemáticas aquí, ¿no? Uno que es el concepto que ya conocemos, no nada más en materia fiscal, sino en otras materias, pero que en materia fiscal ha sido un dolor de cabeza, que es el concepto de fecha cierta, por ejemplo, de que te requieren que tengas el contrato elevado a escritura pública, que la fecha del contrato pues sea por lo menos cercana o en la misma fecha en que se llevó a cabo el acto y no una vez iniciadas las facultades de comprobación. Y se dio también una problemática en cuestión de retroactividad, por ejemplo, de los actos de autoridad, porque acuérdense que la autoridad fiscal tiene 5 años para revisar para atrás. Entonces, yo llevaba compra de facturas o venta de facturas en 2011, 2012, 2013 y en 2014 resulta que entró en vigor el 69 y la autoridad me puede revisar hasta 5 años atrás y se me revisa en un periodo anterior a eso, pues en aquel periodo no existían los requisitos que establecía el 69 de Código Fiscal de la Federación. Entonces la autoridad iba y revisaba y exigía lo que señala. Entonces ya había una cuestión de aplicación retroactiva en perjuicio del contribuyente y empezaron a salir un montón de criterios ahí de la problemática que se había dado, ¿no? Inclusive también se da la problemática, ¿no? De la carencia de las facultades de la autoridad de cuestionar las técnicas de administración de las empresas por las que puede simplemente desconocer las razones de su negocio que un empresario tiene para realizar actividades económicas, ¿no? Entre muchas más, porque como les comentaba, el 28 nos establece qué se entiende por contabilidad y es lo que le vamos a dar a la autoridad, pero resulta que tenemos que también demostrar hechos de terceros que no forman parte de la contabilidad del contribuyente. Dice el 28, tu contabilidad abarca esto y esto es lo que tú vas a tener para el ejercicio de las facultades y de repente llegan y te dicen, ok, compruébame que los actos o las operaciones que amparan estos comprobantes fiscales no son o no derivan de operaciones simuladas y acredítame que la persona que te emitió esa factura realmente presta los servicios, que el personal que tiene realmente está capacitado para prestar esos servicios. Que muéstrame los títulos, las constancias, los diplomas de capacitación, las identificaciones, y entonces dices, oye, ¿y en qué momento yo tengo que demostrarte hechos de terceros si tú como autoridad tienes facultad para realizar compulsas y revisar hechos de terceros de operaciones de mis partes relacionadas? Así lo señala el 42, pero esta facultad de gestión ha sido más efectiva para la autoridad para poder llegar a este punto. Entonces, el 69 se volvió un artículo recaudatorio desde el momento de su creación y del momento de su entrada en vigor, porque pienso yo 8 de cada 10 contribuyentes no encuadran en el supuesto de un EFO o de un EDO y lo revisan y le determinan un crédito fiscal y se ve amarrado completamente de las manos porque no puede comprobar la materialidad de los actos. Aquí les pongo varias tesis que hablan sobre la materialidad de los actos, ¿no? En caso. Y luego peor tantito, ¿no? Les comentaba ahorita sobre el procedimiento del 69, cuando les hablaba de cómo se había creado este artículo para el EFO, pero al EDO no se le dio ningún derecho, digámoslo así, ¿no? Porque prácticamente señala el 69 que se le va a mandar una notificación a través de buzón tributario al EFO y el EFO va a estar enterado y le van a dar 15 días para que proporcionen la información. Puede ampliar su término hasta 5 días, una prórroga que le pueden dar. La autoridad le puede solicitar información adicional y en este caso pues va a valorar las pruebas que le presente. El EFO lo que va a tratar de hacer aquí, el que emite las facturas, es tratar de comprobar
la existencia de los actos amparados en las facturas que emitió, que realmente sí se dedica a la operación, que no lleva operaciones simuladas. Pero ahí entramos a ese criterio que les comento de la materialidad y la razón de negocios, ¿no? Tiene que acreditar uno, primero, todos los requisitos del 69B, que existe infraestructura, que existe activos, que existe personal, que existe infraestructura, todo tiene que acreditar, más aparte, pues tiene que acreditar cada uno de los actos que sí se está prestando los servicios que debe de prestar, ¿no? Entonces, en este caso, cuando se hace esta notificación o este inicio de procedimiento, se hace una publicación en el Diario Oficial de la Federación para efectos del conocimiento de los terceros que han llevado operaciones con este contribuyente. Entonces ahí se da una problemática, ¿no? Se supone, bueno, en obligación tiene que el EDO, que es el que deduce los comprobantes fiscales, en el momento en que sale el EFO publicado, aclarar su situación fiscal, y para esto tiene 30 días acudir ante la misma autoridad. ¿Por qué? Porque en el hecho de que se termine todo este procedimiento que señala aquí el esquema y que se notifique y se publique ya como definitivo un EFO, entonces se da el efecto cascada ese que les comento, y prácticamente lo que ocasiona es que todos los contribuyentes que llevaron actividades con este EFO, sus comprobantes fiscales ya van a quedar sin efectos, ¿no? Entonces, si este contribuyente EDO no fuiste en el momento en que salió publicado el EFO en el Diario Oficial de la Federación a aclarar tu situación, puedes perder el derecho a poder aclarar tu situación y a poderte defender correctamente en algún momento, ¿no? Por ahí hubo un criterio de la PRODECON, ya nada más para finalizar aquí con el tema, que señalaba, por ejemplo, cómo se le dejaba en un estado de incertidumbre e indefensión a los CEDOS, donde establecía que había 3 tiempos en el que podía acudir un contribuyente que hacía deducibles operaciones simuladas para aclarar su situación. Pues le decía, tienes 30 días en el momento en que se publica en el Diario Oficial de la Federación el EFO. En el segundo momento sería cuando te ejercieran alguna facultad de comprobación y te quisieran dejar sin efectos los comprobantes fiscales digitales que amparaban esas operaciones que se determinaron como operaciones simuladas. Y la tercera, pues en el momento que presentaras tu declaración y que te tuvieran como no deducibles los gastos que tú señalaste en tu declaración anual. Entonces ahí la PRODECON estableció ese criterio. Entonces prácticamente se creó un artículo para combatir la compra-venta de comprobantes fiscales. Por ahí les agregué varios criterios, pero por cuestión de tiempo no los voy a exponer ahorita, pero nada más son criterios que se han dado de distintos asuntos que se han estado combatiendo en los tribunales. Si quieres me marcas cuando acabe. Pero prácticamente se volvió un artículo recaudatorio. El artículo 69B, el efecto que se le dio buscaba esto de dejar sin efecto los comprobantes fiscales, pero como les comentaba en la historia que se dio en la iniciativa, y que fuera más efectivo la aplicación del 69B y que fuera una facultad de gestión, que no tuviera la autoridad que agotar sus facultades de comprobación y que tuviera que utilizar a su personal para acudir a revisar cada una de las facturas que se habían vendido, pues generó un conflicto para aquellos que sí estaban llevando operaciones reales con este tipo de contribuyentes, porque, y les comento, ¿no? A mí me tocó en la práctica que yo una persona que había deducido 5 millones de gastos que había realizado con una persona que salió publicada como EFO en el Diario Oficial de la Federación. La autoridad le requirió, él fue a aclarar su situación dentro de los 30 días, decir, oye, pues salió publicado fulanito de tal, yo llevé operaciones con él, hice deducible 5 millones de gastos, me prestó los servicios, la autoridad le requirió las pruebas para acreditar la materialidad,
le presentó todo, contratos, le presentó todo lo que pudiera acreditar, fotografías, archivos, documentos, de entradas del personal que les prestaba los servicios, todo lo que podía presentar por parte de la empresa, y le dijo a la autoridad, sabes que esto no es suficiente. Y ese es el problema que se dio ahorita, cuando surgieron estos nuevos conceptos de razón de negocios, de materialidad, de beneficio fiscal y beneficio económico. No se crearon tampoco los parámetros para decir hasta qué punto debo yo de comprobar o hasta qué punto debo de recabar yo las pruebas, porque la ley a mí nada más me exige para el ejercicio de las facultades de comprobación y de gestión tener los documentos con los cuales yo acredite el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales, pero ahora me estás pidiendo que te recaude implícitamente, porque ni siquiera vienen explícitamente documentales que no son parte de la contabilidad y que no son hechos ni actos propios, sino que son de terceros. Y yo no tengo esa documentación y yo no puedo obligar a un tercero a que me brinde esa documentación porque no puedo hacer. Entonces lo que están obligando aquí es a que los contribuyentes omitan o dejen de llevar actividades con aquellos que salen publicados en el Diario Oficial de la Federación y vuelven más complejo todavía la cuestión de las documentales que debemos de tener, ¿no? Entonces, por mi parte es todo. No sé si tengan alguna duda o preguntas. Es un tema bastante extenso, bastante complejo. Pudiéramos llevarnos un buen de tiempo con la exposición de este tema y todos los criterios que han estado saliendo, pero traté de hacerlo lo más rápido y entendible posible para aquellos que no se dedican a esta área, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Hola Luis, Hola, ¿cómo estás? Pues bien. muy padre, muy sintetizado, muy padre. Para los que no manejamos la materia, muy facilito lo hiciste entender. Muchas gracias. Aquí hay unas preguntas que ya hicieron. Hay una pregunta de Humberto Cota y dice, ¿qué recomendación le darían a un socio de una empresa que se da cuenta que esta empresa a la cual él pertenece como socio mete facturas para bajar utilidades y disminuir la obligación fiscal? Está comprando facturas entonces la empresa. Sí, te dio cuenta que el socio lo está haciendo. Pues realmente pues hay que tener mucho cuidado, porque la verdad que se volvió un deporte nacional la compra-venta de facturas, y todo este tipo de empresas pues quedan susceptibles del ejercicio. Por ahí han salido, por ejemplo, varios criterios que inclusive cuando no surge un EFO publicado en el Diario Oficial de la Federación, la autoridad en el ejercicio de la facultad de comprobación, cuando hace una visita domiciliaria y detecta algún comprobante fiscal digital que ampare operaciones de dudosa procedencia, como las operaciones simuladas, también les puede quitar el efecto fiscal. Entonces, no necesariamente tiene que agotar el 69 para que les dejen sin efectos esas facturas, sino también con el 42 de Código Fiscal de la Federación, cuando le revisen a su domicilio fiscal y detecten estos documentos, pues también nos pueden dejar sin efectos, ¿no? La cosa aquí es que ya compraron comprobantes fiscales digitales y ya los están haciendo deducibles. Si los pudieron hacer deducibles y no hubo ningún problema, pues no quiere decir que no van a tener un problema después, porque puede a lo mejor la autoridad revisar años anteriores, ya pasados 3 años, 4 años, y les puede revisar ese ejercicio, y a lo mejor ahí, lo mejor es que si llevan a cabo o si llevaron a cabo actividades con este tipo de empresas, que sí se documenten correctamente, por lo menos, porque sí lo vimos, yo creo que fue un problemón tan grande para la autoridad, que tuvieron que elevarlo hasta delincuencia organizada, la venta de facturas. Entonces, porque estaban realmente los asesores fiscales, porque fueron asesores fiscales muchos los que se dedicaban a esto, desorquestaban todos los contratos, los esquemas estaban realmente protegidos por si había alguna revisión, y que trataran de dejar sin efectos esos comprobantes fiscales. Por eso surgió el concepto ese de materialidad. Y entonces yo ahorita le digo, ¿cuántos documentos tienes que tener para poder probar que esos comprobantes amparan operaciones reales? Pues no se sabe, ¿no? Porque no existe un parámetro. Lo ideal es documentarse con documentos que otorguen fecha cierta, que es súper importante en la actualidad, ¿no? Que estén agregados a escritura pública. ¿Para qué? Para que hagan prueba plena en un juicio, porque sabemos que va a haber una defensa, va a haber un problema, ya sea si le aplican 69,
o ya sea si los detectan en una revisión. Claro que sí. Aquí hay otra pregunta de Aurelio y aquí ya vi que ya estás en pantalla, Aurelio. ¿Quieres hacerla tú de viva voz? Adelante. Sí, muchas gracias, Nuria. Fíjense, Luis, primero, pues felicitarte, ¿no? Excelente charla. Coincido completamente con Nuria. Uno que no maneja el tema, pues me quedó bastante claro, ¿no? Gracias. El que debe estar preocupado es Héctor. Aquí lo estoy viendo porque, pues bueno, tantas cosas. Digo. La pregunta muy sencilla, Luis. ¿Para dónde vamos como México? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde va este gobierno? Porque nos estaban asustando que ahora resulta que nosotros, bueno, no sé si lo entendí bien, pero parece que vamos a cambiar de régimen fiscal. O sea, ya no entendí. Ahora que confianza y que no sé qué. Bueno, ¿para dónde vamos como México, pues? Mira, es buena la pregunta, Aurelio, hacia dónde vamos. Realmente muchas de las políticas fiscales que se han impuesto aquí en nuestro país, y yo siempre cuando me toca hablar de cuestiones internacionales lo expongo, ¿no? Latinoamérica ha sido una especie de laboratorio. Hemos sido conejillo de indias todos los países latinoamericanos en relación a reformas tan innovadoras. O sea, nada más póngase a ver, ¿no? Revisión electrónica, buzón tributario, contabilidad electrónica, CFDIs. Estados Unidos y otros países europeos no manejan todo ese tipo de cuestiones que manejamos nosotros en la actualidad. Todo lo que ha sido Plan BEPS, que era lo que comentaba al principio de la plática, se ha ido incrustando en nuestra legislación, en nuestra constitución, para efectos. Eso que les comentaba, por ejemplo, del principio de legitimidad, lo han querido meter en la constitución, no se dio, pero lees los artículos que se han reformado últimamente y prácticamente viene implícito ese principio de legitimidad, ¿no? El 5A es un mero ejemplo del principio de legitimidad. Ya no basta con que cumplas con lo que establece la ley. No basta para el gobierno con que cumplas con lo que establece la ley, que estaría atentando contra el principio de legalidad, prácticamente. Pero el 31 fracción cuarta habla de legalidad, pero los artículos hablan de legitimidad, porque el gobierno prácticamente lo que está buscando es que el contribuyente aporte el gasto público a como dé lugar y que no aplique ningún tipo de esquema de ilusión o de evasión. Pues digo, de evasión no está mal, pero yo como abogado pudiera decir, pues de ilusión qué de malo tiene, ¿no? Pero sí nos damos cuenta, por ejemplo, con otros esquemas que sí estaban en la ley y que a nivel internacional, y hay muchísimos a nivel internacional, que sí es un problema, la recaudación. Y a final de cuentas salimos afectados todos porque acuérdense que las contribuciones van al gasto público, ¿no? Pero hay una doble problemática en nuestro país, por lo menos hablando de nuestro país, Aurelio, hay una doble problemática. Uno es la corrupción, porque a mí se me cuestionan, ¿realmente el mexicano es omisor del pago de impuestos? Realmente yo creo que si el gobierno no fuera tan corrupto, a lo mejor hubiera un mejor debido cumplimiento de las obligaciones, si hubiera mejores políticas fiscales realmente, pero es pensar en un mundo utópico aquí en nuestro país. Y ahora hablamos de un régimen, como comentabas ahorita, ¿no? Ese régimen nuevo que quieren crear, que a final de cuentas viene a sustituir un poco a los regímenes que han salido estos, que han beneficiado a ciertos sectores, como lo es el REPECO o el RIF, un régimen de confianza, ahora le llaman, ¿no? Y todas las políticas precisamente desde que se dio al inicio, lo del 8% aquí en la frontera, lo de, inclusive con Peña Nieto, lo de la definición de la maquila, porque había muchos, así lo señalan, y voy a citar a Javier aquí también, Javier, cuando habla del abuso, porque dentro de todas las iniciativas que manda el gobierno federal para las reformas fiscales, hablan del abuso, dicen que abusamos los ciudadanos de las leyes, y yo digo, ¿cómo puedes abusar de las leyes? Mientras no te ponga una restricción la ley, no hay un abuso. Tú puedes ejercer tu derecho las veces que quieras mientras no exista una limitante. Pero el gobierno dice que abusamos de los esquemas, que abusamos de los beneficios. Y dices, pues oye, así está, ¿no? Y Javier, y cuando digo a Javier lo cito porque dices, está como el amigo que te invita a su casa, ¿no? Vente y aquí hay para comer y hay para tomar. Y llega el amigo, come, toma, se emborracha y todo. Y dice, oye, párale, güey, estás abusando. Pues a lo mismo nos está diciendo el gobierno, ¿no? Ahí están las leyes y nos permiten y resulta que estamos abusando de las mismas, pero algo sí se da, ¿no? Sí hay
omisión en el pago de impuestos, sí hay abuso en evasiones, en elusiones, que está dejando de percibir el Estado, sí, pero a final de cuentas lo vimos con la reforma que hubo en las plataformas tecnológicas. No cobraron ISR, que es realmente lo que los graba a ellos. ¿A quiénes grabaron? A los conductores y a los pasajeros, pero no grabaron, realmente no les afectó esa reforma fiscal en nada a las plataformas. O sea, ellos no van a estar contribuyendo, no les aumentó el impuesto, porque realmente a quienes nos afectó fueron a los usuarios y a los conductores. Y así puede haber un montón de ejemplos, ¿no? Entonces, el Estado está buscando recaudar, porque pues a final de cuentas hemos tenido muchos casos de corrupción, desvíos de fondos, lo que sea, ¿no? Pero la realidad es esa, ¿no? Cada año, pues este año no nos aumentaron los impuestos, pero les puedo decir muchas maneras en que nos aumentaron los impuestos de manera indirectamente y que todos salimos afectados. No hubo un aumento de impuestos per se, pero sí hubo una afectación indirecta en impuestos indirectos, en esto de las plataformas y en muchos más, ¿no? Donde sí salimos, a final de cuentas, realmente, y yo lo comento, no, ya me largué mucho, ¿no? Pero cuando hablamos de políticas fiscales internacionales, al final de cuentas, pues es un mayor control, un mayor control. Latinoamérica es el ejemplo de mayor control prácticamente, ¿no? Lo tenemos con el CFDI, lo tenemos con las declaraciones, lo tenemos con las plataformas, lo tenemos con el buzón tributario, lo tenemos con la contabilidad electrónica, lo tenemos con la revisión electrónica. ¿Qué mejor que controlar de esa manera? Con la geolocalización, la reforma que hubo de telecomunicaciones y radiodifusión. O sea, más controlado no puede estar un país como los países de Latinoamérica en cuestión de tecnología, que a final de cuentas pues, lo están utilizando las autoridades para el efecto de las políticas fiscales y recaudatorias, ¿no? Y ahora nos están llevando los asesores fiscales entre las patas, ¿no? Prácticamente el 5A y todo esto, los esquemas reportables, pues nos viene a afectar, y por ahí ya igual nos querían crear un REPSE a nosotros, casi los abogados, asesores fiscales, no los abogados, los asesores fiscales. En mi iniciativa sí venía, querían crear un registro de asesores fiscales para tenerlos más controlados a nosotros también. Nos tienen controlados ahorita con los esquemas que estamos, aunque sean legales, ya nos está temblando la mano en prestar este tipo de servicios que son legales, porque no son evasiones fiscales, ¿no? Son estrategias y son completamente legales, pero es una manera de disminuir y bajar un poquito el abuso, ¿no? Como dice la autoridad, el abuso de estos esquemas. Pero pues hay muchas políticas, tenemos que hablar de un tema de plan BEPS y de políticas internacionales y los paraísos fiscales para poder entender también cómo a nivel mundial, pues sí, realmente se está erosionando el pago de impuestos y las contribuciones estratosféricamente, ¿no? Sobre todo por las empresas grandes. Muchas gracias, Luis, muchas gracias. Por eso digo que Héctor está muy preocupado ahorita. No te escuchamos, Héctor. No sé. Ya ve, hasta el micrófono se le fue. No ha podido quitar su audio. No, lo que Héctor se conecta, ¿alguien más quisiera hacer una pregunta, un comentario? ¿No? Bueno, Héctor, ahí lo puede escribir si quiere y se lo hacemos llegar la pregunta a Luis después. Hay que me inviten unas cervezas. Sí. Claro que sí. No, pues sí, hay mucho tema, Luis. Será una de muchas que estarás aquí presentando un tema tan interesante. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. Ahorita aquí que nos compartan la pantalla. Muy bien, pues Ana de Baja California otorga el presente reconocimiento al maestro Luis Alberto Sánchez Pérez por su excelente presentación del tema Inexistencia de comprobantes fiscales por operaciones simuladas. Mexicali, Baja California, 28 de septiembre del 2021. Otorga a nuestro presidente
licenciado Francisco Javier Sánchez Pérez, tu servidora Nuria García Negrete, y a todos los ñarnos, a ver si nos pueden prender sus pantallas para la foto del recuerdo. Ahí está, todos. Muy bien. Muy bien, nuestra foto. Excelente, muchas gracias. Gracias a todos por conectarse. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan bonita semana. Buenas noches. Gracias, Luis. Muchas gracias, Nuria. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias, buenas noches. Saludos, Rafa. Ahí estamos. Saludos, Emilio.